no había comenzado la transmisión. Vamos a comenzar ahora mismo. Tomé la precaución, tengo el monitor aquí. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Estamos dando inicio a este último panel del primer día de la jornada de Next TV Series South America. Gracias a todos por estar prendidos, por estar interactuando con nosotros, por enviar sus preguntas, por hacer networking a través del portal. Es en un evento que ya tiene más de 10 años, el Next TV Series South America, por razones más que obvias, es la primera edición virtual del mismo. Vamos a estar tratando, justamente hablando de pandemias y de usos virtuales y digitales, vamos a estar cerrando con un panel bien tópico para que nos ayude a entender qué está pasando en general con el tráfico de Internet. El título del panel, el impacto del estallido del consumo en línea durante la pandemia. Para ello vamos a tener 3 expertos en tráfico de Internet, con perfiles muy técnicos. Va a ser un perfil con un panel con mucho acento argentino, pero que va a estar tratando un tema de impacto no solo regional, sino yo diría mundial, ¿sí? Lo que ha sucedido con el tráfico de Internet y la explosión del tráfico en Internet durante estos meses ha afectado, yo diría, a todos los operadores de telecomunicaciones del mundo. Así que es el panel de cierre de hoy, y ya mismo lo que voy a hacer entonces es voy a ir introduciendo a nuestros panelistas. Pablo Gavino es Product Manager CDN de Lumen Technologies. Lumen, creo que debería aclarar, porque Lumen Technologies es un rebranding muy reciente, de algo más de un mes, de una compañía que sí todos tienen presente, que es CenturyLink. Pablo está basado en Buenos Aires, aquí en Argentina. Alejandro Ambrosio es el gerente de Capacity Planning de Telecom Argentina. Creo que no necesito aclarar lo que es Telecom en Argentina, el operador de hoy en día quadruple play más importante de lo que es Argentina, también obviamente basado en Buenos Aires. Y Juan García Bish. Juan es el gerente de ingeniería de Gigared. Gigared, un operador también argentino, fundamentalmente operando en el litoral y actualmente ampliando su despliegue de red y haciendo inversiones muy interesantes. Seguramente nos va a estar comentando un poquito al respecto. Así que con esto dicho, vamos a comenzar ya mismo el debate. Lo que nos convoca es realmente entender qué ha pasado con esta explosión del teletrabajo. Fíjense, todos nosotros estábamos conversando antes de iniciar, cada uno desde su casa, el teletrabajo, las clases a distancia, las clases no solamente de escolares, las clases de gimnasia, digamos. Ha habido una explosión en todo sentido de lo que es la virtualización de nuestras vidas, y queremos entender cuál ha sido el impacto sobre las redes de comunicaciones fundamentalmente. Así que algo que vimos, creo que durante los primeros días ya de estos lockdowns completos, es que comenzaron con los servicios de video, comenzaron a haber versiones comprobadas luego de que incluso servicios como Netflix en distintas regiones del mundo, fue en Europa, pero también sucedió aquí en América Latina, que se les solicitó a estos servicios que redujeran su bitrate como para poder asegurar que el ancho de banda estuviera disponible para quienes lo necesitaban. Lo que necesitamos entender es, vamos a ir viendo con cada uno de ustedes cómo vivieron en sus redes esta situación. Así que vamos a comenzar con Alejandro de Telecom. Alejandro, pensando en el tráfico en general, por ahí no solo en el video, ¿cómo fueron viendo esta evolución desde el comienzo de la pandemia? Aquí en Argentina, recordemos, eso fue mediados de marzo, ¿verdad? Bueno, primero, gracias por la invitación. ¿Qué vimos del tráfico en general durante la pandemia? Fue un crecimiento para todas las capas de red.
tanto de lo que llamamos upstream, que es todo el tráfico que nosotros subimos hacia la red, como ahí tuvimos un crecimiento de un 75% en el tráfico, y tanto lo que es downstream también, que es el contenido que nosotros descargamos hacia nuestras casas, hacia nuestros equipos y demás, donde tuvimos un crecimiento del 50%. Como mencionaba anteriormente, el crecimiento fue en todas las capas de red. Quizás la que más se cargó, obviamente, fue la red de acceso, ¿no? Bien. A ver, Juan, me gustaría ver de tu lado también cómo fue la experiencia. Bueno, buenas tardes. Antes de hablar específicamente del tráfico, quiero hablar un poquito del entorno general que nos planteó el coronavirus y específicamente la cuarentena. Para hacer una analogía simple, yo comparo a la cuarentena con la prueba de impacto que se hace a los autos. Nuestras redes, en virtud del coronavirus y la cuarentena, fueron sometidos a una prueba de impacto para ver si la soportaban o no. Nosotros no buscamos esa prueba, pero fuimos sometidos a esa prueba. Y los diferentes aspectos que nos probaron y lo que notamos con la cuarentena fue, en primer lugar, un crecimiento en el tráfico de Internet. Solo en el primer mes, en marzo, no solo en Argentina, sino en el resto de los países de Latinoamérica, se evidenció un incremento del tráfico entre un 20 y un 30%. En el siguiente mes como que se calmó, pero después se volvió a acentuar, y en 3 meses de cuarentena tuvimos un 40 o un 50% de incremento en el tráfico, cosa que normalmente se ve en un solo año, en un año completo. El crecimiento viene creciendo, el tráfico viene creciendo a un ritmo de un 40-50% mensual, o sea que se duplica cada 2 años. Otro efecto que afectó la operación fue el cierre de las oficinas comerciales, lo cual nos imposibilitó brindar a los clientes atención presencial y personalizada. Se padeció un crecimiento de la morosidad, la cobranza cae sensiblemente en marzo y abril, eso depende de la plaza, pero en aquellas plazas donde el cliente estaba acostumbrado a ir a pagar a la oficina, la morosidad se incrementó y nos vimos obligados a estimular medios electrónicos de pago y cambiar los hábitos y usos del cliente. Para el resto del personal tuvimos que habilitar el home office, call centers y atención a los clientes eran realizados por nuestros empleados de sus oficinas, desde sus hogares. Y finalmente tenemos la dificultad en lo que es instalación y service, porque no se podía ingresar a los clientes. Dejando esto como introducción y yendo a la pregunta, que es ¿qué pasó con el tráfico? El tráfico yo lo desmembro en 2 grandes componentes. Lo que llamo Internet puro, que es lo que tenemos que salir a buscar al mundo, y lo que es Internet de CDN, de redes de distribución de contenido, donde los operadores de las mismas, Google, Netflix, Akamai, etcétera, lo que hicieron fue acercar su contenido al cliente final y alojarlo en servidores en nuestra propia cabecera de operadores de telecomunicaciones. Dentro de ese tráfico, el contenido multimedia es muy importante, y la relación entre lo que es Internet puro e Internet de CDN es de un 3-1 o de un 4-1. Esto significa que del tráfico que nosotros transportamos a nuestros clientes, solo el 25% tenemos que salir a buscarlo al mundo, y el resto sale de un servidor local. La distribución de estos tipos de tráfico cambió con la pandemia, y el incremento de estos tráficos también cambió con la pandemia. En el caso particular de Gigared, en marzo tuvimos un incremento de tráfico solo en un mes del 20%. Pero cuando vamos a ver qué componente tiene ese incremento, vemos que el Internet puro
creció un 33% y el tráfico de CDN creció un 16%. Si bien porcentualmente creció menos el tráfico de CDN, como representa el 75% del total, el impacto en volumen es mayor. ¿Pero por qué creció más el Internet puro? Porque lo que vino con la pandemia es lo que vos, Juan Pablo, dijiste al inicio. Todas aplicaciones no cacheables. Encuentros virtuales, reuniones por Zoom, clases para los chicos del colegio, reuniones de oficina. Todo eso hay que ir a buscarlo en Internet. Además, ahí me parece interesante que son aplicaciones donde la parte de subida de datos por parte del consumidor, lo que se conoce como el uplink, se vuelve mucho más relevante, ¿no? Me estaba preguntando justamente... Exactamente. Otra cosa que cambió es la relación de asimetría. Normalmente, el hábito de Internet requiere mucho mayor tráfico de bajada que de subida. Claro. Quizá con un 10-1 para un usuario residencial era suficiente. Ahora, todas estas aplicaciones virtuales requieren un tráfico simétrico. Y exigió que, sobre todo en los servicios más bajos, nosotros ofrecemos una amplia gama de velocidades de acceso a Internet. Teníamos 12 megas, 30 megas, 50 megas, 100 megas. La mayoría de la gente se te vuelca al servicio de menor velocidad, no porque quiera menor velocidad, sino porque busca lo más barato. Menor precio, claro. Y ese tenía una relación de tráfico de subida de 1,5 megas y no alcanza. Tuvimos que aumentar la capacidad de subida. Tampoco alcanzan 12 megas cuando en una casa se abren simultáneamente 3 pantallas con Netflix. Claro. Y por más que uno le dice, y tenés que contratar un upgrade al de 30 o al de 50, y dice, no, yo quiero ver Netflix. No me importa la velocidad, yo no quiero pagar más, yo quiero ver Netflix. Tuvimos que subir la velocidad de los packs más bajos. Pero bueno, esas son las realidades de mercado. Y dentro de las aplicaciones cachables, de las CDNs, el que subió más fue Netflix. Google se quedó, o sea, si bien en volumen, el volumen de Netflix era igual al volumen de Google, ambas CDNs, con la pandemia, Netflix subió más que Google. Claro, porque Netflix es puramente video, Google, estás hablando ahí de un compilado de herramientas, pero en la cual el porcentaje del elemento de video es menor, ¿verdad? Tenés un componente muy importante de video en Google, que es YouTube. Yo digo que es el Netflix de los pobres, porque no tenés que pagar ninguna suscripción y consumís video. Pero también hay otra realidad de Google y de YouTube, y es que son videos cortos. Claro. Y es algo que se consume mucho on the go, que la gente consume en un break en la oficina, cuando va a almorzar, en el colectivo. Sí. Y ahora la gente tenía más tiempo libre. O sea, pasó del video corto al largometraje, que es lo que le da Netflix. Y la otra cosa que subió dentro de las CDNs fue la CDN de Facebook, que Facebook engloba también a WhatsApp, por la cantidad de videitos que se empezaron a viralizar con motivo de la pandemia. Sí. Entonces los que más subieron fueron Netflix y Facebook, y si bien Google en volumen no se quedó atrás, porcentualmente está menor. Y el que sí quedó aplastado totalmente, porque es más comercial, fue Akamai. Okay. Bueno, quiero salir del medio para darle a los demás su oportunidad también de comentar. Seguro, no, seguro, pero la verdad que no te quería interrumpir porque resulta muy, muy interesante, muy, muy ilustrador, y voy a volver sobre algunos de los temas luego. Pablo, no, se ha dicho ya bastante, digamos, pero creo que tenés una visión desde Lumen
muy abarcativa también, que sería interesante ver cómo lo han visto desde el lado de ustedes este impacto de la pandemia en el tráfico en general de Internet. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y antes de ir a la pregunta, para agregar mi visión sobre lo que ya han comentado, quería comentar brevemente, porque me lo está preguntando todo el mundo, si Lumen es una nueva empresa. Vos ya comentaste que es el rebranding de CenturyLink, pero no es solamente el rebranding, sino también es una nueva manera de pensar nuestras soluciones a través de una plataforma unificada frente a la digitalización y a esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo a través de los datos, de la inteligencia artificial, del IoT y demás, buscando dejar de tener las soluciones estancas o las verticales de productos y tratando de ir a soluciones que sean más colaborativas, más abarcativas y customizadas para los clientes. Bueno, dicho esto, desde nuestro punto de vista y haciendo foco en la CDN, en nuestra propia CDN para toda la región, desde México hasta Argentina, pasando por casi todos los países de Latinoamérica donde tenemos presencia. Desde el inicio de la pandemia a hoy hemos duplicado el tráfico en nuestra CDN. Quiero destacar que el 65% del tráfico de nuestra CDN es video, seguido por gaming. Entonces, vemos muy fuerte el impacto de lo que llamamos el ocio digital, ¿no? Que se ha potenciado con la pandemia. Y ha integrado a mucha gente a este nuevo mundo, que si bien nosotros en nuestras proyecciones veíamos y planteábamos un crecimiento sostenido, creo que hemos crecido lo que hubiéramos crecido en varios años, en 2 años o en 3 años. Realmente esto ha acelerado muchísimo y ha incluido a mucha gente que quizás orgánicamente no se hubiera incluido ahora al mundo digital. Con lo cual el impacto ha sido muy fuerte. Nosotros veníamos también con un cronograma de inversiones para crecer en capacidad tanto de CDN como de peerings con los ISP. Y tuvimos que, bueno, recalcular, acelerar y para hacer frente a esta demanda, ¿no? Bien. Alejandro, creo que sería interesante también desde el lado de la red de Telecom tener algún insight. Juan fue muy específico, pero digamos, sobre todo teniendo en cuenta estas categorías del OTT por un lado, las redes sociales por el otro, el gaming, que me parece también que sería una categoría interesante analizar cómo fue ese realineamiento, digamos, de esas categorías dentro de esta explosión de consumo, al menos lo que vieron desde el lado de la red de Telecom. Bueno, como comentaba Juan, un 80% de los datos que nosotros hoy consumimos los proveemos con nuestros servidores, es lo que conocemos como granja de servidores, que son contenido que tenemos alojados en nuestros data centers. Ahí están, por ejemplo, lo que nosotros llamamos video streaming, y ahí tenemos Flow, que es nuestra plataforma de contenidos, Netflix, Amazon Prime, YouTube, entre otras, ¿no? Así también está Facebook y demás. Hoy, como sabemos, uno de los principales usos que hacen todos nuestros clientes es este, ¿no? Digamos, el de consumir video streaming, que como bien comentaba Pablo, es este nuevo ocio digital. Nosotros lo que vimos ahí es que durante los primeros 15 días perdón, del aislamiento, tuvimos un 45% de crecimiento, que es lo que esperábamos para el crecimiento de todo el año. Entonces, ese crecimiento que se fue dando, mayormente se vio en el streaming, y lo que nos generó fue este crecimiento de que era casi como el que esperábamos para... Algo que me parece interesante es que se hablaba durante años, incluso se vino anunciando, las redes en algún momento colapsan, cada vez el uso está más cerca de su límite. Y uno se hubiera imaginado que ante una situación así, digamos, era el momento en que las redes iban a colapsar. Eso realmente no se ha escuchado que haya sucedido, para nada. Así que me pregunto, ¿por qué? Digamos, Juan, ¿qué te parece? ¿Por qué las redes soportaron tan bien este pico que nadie esperaba, pero se dio? Soportaron sin naufragar. No te diría que tan bien,
Todo depende de cada operador de red y qué margen de seguridad se guarda bajo la manga. O sea, como esto es algo muy dinámico y tenemos una evolución continua en la demanda de capacidad, como vulgarmente nosotros decimos en Argentina, nadie pone toda la carne en el asador. Siempre se va reservando algo para el invitado que llega tarde o para la demanda de Internet que va a venir más adelante. En el caso particular de Gigared, no nos impactó mucho porque, bueno, teníamos una cierta reserva de capacidad en nuestras redes, prevista para la expansión en el resto del año. Lo que pasa es que lo que íbamos a comer en un año lo devoramos en 3 meses. Operadores más pequeños realmente sufrieron el colapso de la red, y algunos medianos tuvieron que hacer redistribución de recursos. Nosotros agrupamos la estructura tradicional de los operadores de telecomunicaciones por cable, usa una arquitectura que denominamos HFC, híbrida de fibra y coaxil, donde agrupamos nodos o celdas en lo que llamamos un área de servicio que comparte determinados recursos de capacidad. Entonces, lo que muchos tuvieron que salir a hacer en esta pandemia es a rearmar o reorganizar las áreas de servicio, y quizás por un sector le sobraba capacidad, por otro le faltaba, y tratar de hacer una distribución más pareja y homogénea. Lo que hace todo esto es ponernos también frente a un nuevo escenario, porque sabemos que estos cambios llegaron para quedarse. No es que el día que estemos vacunados o se vuelva a trabajar con normalidad, vamos a volver a una situación de 2 años atrás. El home office, muchas empresas ya se lo están planteando como una nueva modalidad de trabajo. Quizá no trabajando los 5 días desde la casa, pero 1 o 2 días por semana de home office ya se está empezando a plantear como algo normal. O sea, la revolución digital de la cual hablamos durante mucho tiempo empieza a cobrar vida. Y si las redes tenían un periodo de vida acotada, bueno, se empieza a cortar. Y en el caso particular nuestro, es empezar a pensar más seriamente en arquitecturas puras de fibra óptica y de a poquito irnos desprendiendo del tradicional HFC con la norma DOCSIS, con la cual vivimos 20 años, porque DOCSIS nació fines de los 90, pero en Argentina se empezó a masificar recién en este siglo, en estas 2 últimas décadas. Y la fibra óptica es lo que se presenta como la plataforma más flexible y de mayor capacidad mirando para el futuro. Sí, pues DOCSIS, si bien DOCSIS ha ido avanzando todo el tiempo, pero creo que se da esa doble dinámica de que empieza en algún momento a alcanzar su límite, y por el otro lado la fibra se vuelve cada vez más económicamente se va abaratando. Se va abaratando, o sea, con lo cual no hay mucho que pensar, ¿verdad? Eso creo que vas a hacer. ¿Cuál fue el secreto y la bondad de DOCSIS? Fue evolucionando de una versión a otra. Nosotros empezamos en el año 2000 con la versión 1.0, después pasamos a la 1.1, a la 2.0, a la 3.0. Todas esas versiones eran retrocompatibles, y entonces, sin hacer yo modificaciones en mi red, le daba oxígeno a una inversión que había hecho en construcción. Claro. Llegamos a un punto límite donde, bueno, la red la puedo ampliar con un upgrade hasta una capacidad de 1 GHz, es un ancho de banda, porque transmisión de datos requiere un ancho de banda de RF para dar mayor capacidad, pero después, más allá de eso, casi que tengo que reconstruir.
Entonces, llegado al punto donde tengo que hacer modificaciones con una cirugía muy importante en la red o reconstruir la red, es cuando uno empieza a pensar más seriamente en cambiar de tecnología. Pablo, la descripción de Juan creo que es muy buena en respuesta a mi pregunta, ¿verdad? No es que había una tranquilidad, no fue casualidad, digamos, de que se sorteó la ola, había un trabajo de preparación y había zonas de riesgo, y de hecho debe haber habido situaciones, como bien explicaba él, sobre todo con operadores más pequeños, de llegar a la capacidad límite. ¿Estás de acuerdo con esa visión? ¿Tenés... Sí, Sí. sí, totalmente de acuerdo. Creo que cada operador, sobre todo de mediano a grande, tiene su propia estrategia y en general en esa planificación siempre hay un margen, ¿no?, de maniobra. En nuestro caso ya veníamos con un crecimiento en inversiones bastante sostenido para toda la región. Desde el año pasado, desde octubre del año pasado a hoy, en un año solamente, quintuplicamos la capacidad de nuestra CDN. Esto implica instalaciones de servidores en cada uno de los POPs donde operamos en los distintos países, más los acuerdos de peering con los operadores, con los ISPs. Sin embargo, tuvimos que acelerar algunas de estas inversiones, quizás lo que estaba calendarizado durante todo el año se tuvo que adelantar, también con las restricciones de la pandemia, ¿no?, cuando hay que mover equipamiento físico de un país a otro, las importaciones se complicaron, pero bueno, logramos sortear esos obstáculos, y creo que pudimos evidenciar la gran robustez de las redes frente a una exigencia sin precedentes, ¿no? Creo que no hubo blackouts totales, si bien hubo alguna, como comentabas, alguna degradación en video y en algunas comunicaciones. Creo que no hubo gran parte de la población que haya quedado desconectada, o por lo menos de una manera muy, muy fuerte. Creo que, bueno, entonces esto tiene que ver con todo un trabajo previo que ya se venía realizando y que ahora se evidencia frente a esta situación. Alejandro, en el caso de ustedes, ¿les tocó tener que hacer algún ajuste, como Juan explicaba, por ejemplo, digamos, lo que era el paquete con la velocidad de subida era hasta cierto nivel? ¿Tuvieron que reajustar esos planes en base a lo que veían del lado de la demanda? ¿No hizo falta? ¿Cómo lo fueron monitoreando, imagino, en tiempo casi real? Sí, el producto mínimo que tenemos en Telecom es de 50 megas, con lo cual por ahí no teníamos productos tan bajos que requirieran un upgrade inmediato, digamos, como para poder afrontar. Sí, digamos, y en respuesta a tu pregunta de por qué no estalló las redes así tal como se anunciaba, tuvimos que superar obviamente distintos obstáculos que se fueron dando, que nos fue planteando la pandemia, obviamente, con estos picos que comentaba de 50% más de tráfico, adicional a que teníamos el 70% de la dotación de Telecom trabajando de forma remota, ¿no? Entonces todo esto le dio continuidad a la empresa, obviamente, y se direccionaron también todo lo que son los canales de atención que antes eran presenciales, de una manera más digital. De esta manera, digamos, pudimos gestionar toda la red de manera remota. Así también, digamos, todo esto permitió que todos sigan conectados, para que las empresas sigan funcionando, todo el e-commerce, digamos, que creció un montón, que los chicos puedan seguir aprendiendo desde sus casas, y así también que los médicos, que mediante una videollamada, con lo importante que es en el momento de pandemia, se pueda seguir sosteniendo, ¿no? Entonces sostuvimos la economía digital con todos nuestros servicios. Esto lo logramos con las inversiones que se vienen realizando desde hace ya más de 3 años, que son inversiones intensivas y en dólares, ¿no? Que durante los últimos 3 años superaron los 3.900 millones de dólares, y gracias a eso pudimos hacer frente a la pandemia. Adicional a eso también, y en línea con lo que mencionaban anteriormente, tuvimos que adelantar
tareas que teníamos planificadas durante el 2020, las tuvimos que traer para los primeros meses de la cuarentena. Eso nos permitió dar más capacidad donde veíamos que estaba faltando, que estaban planificadas las tareas, que el tráfico iba a llegar, pero iba a llegar más hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, con el adelanto de esas tareas pudimos resolver y continuar operando sin mayores inconvenientes. Tuvimos que salir a crecer la salida internacional, que como comentaban anteriormente, es el 20% de la capacidad que no tenemos alojada en nuestros servidores, y la tuvimos que crecer en un 40% la salida con nuestros operadores. Así también se suscribieron acuerdos con proveedores internacionales, como son Netflix, Facebook, y un poco lo que comentábamos anteriormente, ¿no? de que con las reducciones del bitrate, tanto sea de Facebook, de Netflix y demás, dieron más oxígeno, o como decimos, dan más oxígeno a la red, que no la estresa tanto, y se deja esa capacidad, digamos, disponible también, ¿no? También se adelantaron obras de infraestructura. Digo, estoy mencionando un poco todas las acciones que se fueron haciendo. Se adelantaron obras de infraestructura en la vía pública para dar más capacidad en la red domiciliaria. Y así también se reforzaron todas lo que tenemos nosotros en las centrales, todo el equipamiento que tenemos en las centrales, para dar más capacidad en los data centers y también en la distribución de contenidos de Flow, y que es nuestra plataforma, para que siempre esté esa capacidad disponible. Así también, y bueno, Telecom, para los que la conocen y los que no, tiene también su red móvil, que es personal, que es uno de los operadores acá en Argentina. Tuvimos que en algunas localidades quizás más pequeñas, donde solo existe una sola red, dar capacidad en la red móvil para poder afrontar ese tráfico, digamos, donde era red única también, ¿no? Entonces, la importancia de esto para darle continuidad y que todos nuestros usuarios pudieran estar conectados. Bien, voy a volver seguramente, porque era una de mis preguntas, a expandir un poquito qué pasó con la parte móvil de esta explosión del tráfico. Simplemente recordarles a nuestros asistentes que pueden hacernos llegar sus preguntas. Si nos quedan unos minutos al cierre del panel, se las vamos a hacer extensivas a los panelistas. Desde la misma herramienta de Swapcard, desde la cual se están uniendo, van a encontrar allí al costadito del video la posibilidad de enviarnos vía chat sus preguntas, así que no duden en hacerlo. Alejandro, retomemos un segundo, porque mencionaste la parte móvil, que me parece que es el otro aspecto interesante, y justamente desde Telecom, como bien decís, están ofreciendo el servicio móvil. ¿Cómo fue allí la evolución del tráfico? Porque daba la sensación de que, digamos, la gente al estar confinada desde sus casas, las redes móviles bajaban el uso, ¿sí? De última, se utilizaba la parte de datos con una conexión a Wi-Fi, con lo cual la demanda celular parecía menor. ¿Eso fue así? ¿Cómo lo vivieron ustedes? No se vio una baja, no se vio un crecimiento tan grande como el que tuvimos en la fija, ¿no? Nosotros llamamos la red fija y la red móvil. La fija es todo el contenido de internet a través de nuestro cable móvil, la móvil es el celular. En lo que respecta a la móvil, no vimos un crecimiento tan marcado, digamos, como sí se vio en la fija, y un poco relacionado con esto, ¿no? Que todos estábamos desde nuestras casas utilizando Wi-Fi y cargando la red fija. En los primeros 15 días de la cuarentena, que fue el periodo quizás más donde estuvimos más desde nuestras casas, digo, después con las distintas fases de la cuarentena se fue abriendo un poco eso. Los primeros 15 días fueron los que más tráfico vimos en la red. El tráfico de datos móviles creció en un 20%, y sí lo que vimos fue un crecimiento del tráfico de voz, que, bueno, como todos saben, la móvil tiene dos tipos de tráfico, ¿no? El tráfico de datos y el tráfico de voz. El tráfico de voz creció en un 50%, entonces ahí lo que vimos es que la gente, si bien hablaba más tiempo también. Fueron los dos indicadores que tuvimos, que la gente hablaba más y hablaba más tiempo, digamos, ¿no? Se vio más allá del uso de datos, que creció en un 20%, como mencionaba, el uso de voz, más la duración de las llamadas se incrementó en un 96%, entonces casi como que duplicó la duración de las llamadas, ¿no? Bien.
Nos llega una pregunta justamente de la audiencia. Mireia Cuenca, de Telefónica, les pregunta a ustedes, ¿y creen que estas tendencias de consumo han llegado para quedarse o volveremos a una normalidad? Creo que Juan algo había adelantado su respuesta, donde él, si no te entendí mal, creías que ya hay cambios que son más o menos definitivos. ¿Querés retomar, Juan? Puede que vuelva un poco atrás, pero nunca al punto de partida. Interesante. Pablo, ¿estás de acuerdo? Sí, yo creo que estamos vivenciando un cambio y un aprendizaje muy acelerado, y esto pone al consumidor en un lugar más exigente también. El consumidor ha aprendido mucho en estos meses, quiere ver los contenidos, quiere comunicarse, quiere conectarse, realizar las transacciones, las quiere realizar ya, no quiere esperar, con lo cual creo que tenemos que dar respuesta a estos nuevos hábitos y a estas nuevas exigencias de los clientes, a través de, bueno, lo que venimos comentando, la inversión en las redes, en la infraestructura, y en dar la capacidad como para afrontarlo. Pero creo que sí, que la gran parte va a quedar. Ya se ha demostrado que muchas de las tareas que podíamos realizar de manera física o presencial se pueden realizar sin problemas en el mundo online, con lo cual creo que gran parte va a quedar, y tenemos que hacer frente a esa exigencia de un nuevo consumidor online. ¿Y Alejandro? ¿Dos de tres Sí. creen que es Sí, irreversible? yo también creo que ha llegado para quedarse, que este cambio de hábito y en el cambio de uso de Internet llegó para quedarse. Si bien, como mencionaba, y por ahí me centré más en lo que eran los primeros días de la cuarentena, es algo que hoy, luego de 7 meses, seguimos viendo y seguimos vivenciando que el uso más intensivo de lo que es el upstream y lo que son las descargas sigue siendo más intenso. Ahí como estrategia y lo que nos planteamos nosotros es a desarrollar y continuar creciendo en la red, para poder satisfacer todas las necesidades con estos nuevos hábitos de uso, y siempre entregar obviamente el mejor servicio para todos nuestros clientes. Entonces, desde ese lado es justamente con estos nuevos cambios de hábito, digo que el crecimiento tan grande del upstream por las videollamadas y demás, esto llegó para quedarse, así que coincido tanto con Juan y con Pablo, llegó para quedarse, y es un nuevo hábito que ya está en estos 7 meses, lo seguimos viendo, digo, no pasó de moda. Juan, te veo levantar la mano. Sí, adelante. La mano y el dedo. Quería acotar y aportar un elemento más, y es que, como manifestó Alejandro al principio, el suministro de servicio es una cadena que está compuesta de distintos eslabones, y el eslabón más débil, el que fue más estresado, es la red de acceso. Todo lo que es acceso a Internet de afuera se aligera mediante la incorporación de CDNs, pero después todo ese tráfico hay que moverlo hasta el cliente final a través de la red de acceso. Ahora bien, esa red de acceso no solo es la red física que nosotros construimos con fibra, con coaxil o pura con fibra, y termina en un cable módem o en una ONT, sino que se agregó un último pequeño eslabón, que es la conectividad Wi-Fi con el dispositivo del cliente. De toda la red de acceso, esa conectividad Wi-Fi a su vez se convierte en el punto débil. Y no sé qué es lo que estás viviendo, Alejandro, pero a medida que vamos aumentando la velocidad que ofrecemos al cliente, o sea, una cosa es ofrecer 20 megas o 50 megas, otra es ofrecer 50 o 100. Y el cliente ya pretende tener esos 100 no en el dispositivo que nosotros instalamos en su casa, sino en el dispositivo terminal. La red Wi-Fi está altamente congestionada. Tenés un dispositivo ahí que... basta con intentar conectarse y uno ve que hay como 20 redes, y uno está viendo la red del de arriba, el de abajo, el de la derecha,
la banda de 2,4 ya hoy es imposible de utilizar, y la banda de 5,8 ya también se está empezando a congestionar y tiene mayor problema de alcance o de cobertura. O sea, para nosotros, prestadores de servicio, se vuelve difícil garantizar esa velocidad que vendemos hasta el dispositivo del cliente, porque además depende del dispositivo en sí mismo. O sea, de nada sirve que pongamos un buen CPE con dual band de Wi-Fi y demás, si después el cliente tiene una notebook de hace 20 años con single band. Pero es un gran desafío a resolver la conectividad Wi-Fi en el hogar del cliente. No sé, Alejandro, te está interpelando Juan a ver si te Sí, sentís reflejado. digo, ese es uno de los puntos críticos de la red de Wi-Fi. Obviamente que con la cantidad de CPEs y el dual band, de tener las redes 2,4, 5,8, se pudo garantizar de alcanzar velocidades superiores, pero obviamente que dentro de las casas y más en los edificios donde tenés varios proveedores o si tenés un solo proveedor que se te mezclen las bandas, es uno de los problemas a tener en cuenta, ¿no? Sí, creo, por lo menos yo desde mi lado, cuando mencionaba la red de acceso, lo mencionaba más en la red HFC, digo, donde... Lo mismo yo, por eso te digo que en realidad llegás hasta el dispositivo del cliente y claro, el eslabón inalámbrico es el más débil. Tal cual, sí. Y uno que es técnico lo entiende. O sea, yo en mi casa instalo mi propio access point y estoy peleando, cambiándolo de lugar, cambiando de canal y todo. Pero el cliente pasa lo mismo que con el servicio de velocidad más baja que decía antes. El cliente dice, yo te compré 50 megas, solucionámelo, dame los 50 megas. Interesante. Y después otro comentario, ya que estamos para repartir con Pablo. Los proveedores de conectividad hacia Internet, creo que en muchos casos están intentando salir de la trampa de vender simplemente megabit por segundo, que se vuelve como un commodity, y tratar de ofrecer servicios de mitigación, servicios de acceso a plataformas de juegos, porque una buena conectividad para un gamer no solo es tener la velocidad, sino es tener la baja latencia. Poder implementar servicios B2B, etc. Creo que también ustedes están alineados con esa filosofía, pero bueno, me parece que podrías aportar un poquito más al respecto. Sí, yo creo que... Te doy dando pie para que hagas un chivo publicitario. La verdad que no te puedes quejar. No estaba pautado. No, bueno, yo creo que en general Internet se está resignificando, ¿no? Gran parte de la vida diaria pasa por el mundo online, como decía Juan, el gaming, el video streaming, el e-commerce, bueno, distintas actividades online que requieren distintas soluciones, ¿no? Para ser soportadas. Por eso, sí, es verdad, estamos trabajando en distintas plataformas que ayuden a mejorar la experiencia, a mejorar la latencia en la entrega de contenidos. Por ejemplo, tenemos un partnership con Section.io para todas las plataformas de seguridad, por ejemplo, todo lo que es WAF, para sitios de e-commerce, todos los sitios que necesitan transaccionar online. Tenemos, bueno, también partnerships con las principales nubes, como para llevar toda la carga de trabajo más cerca de los usuarios, ¿no? Cada vez tenemos más dispositivos conectados, no solo los dispositivos personales, sino todo el mundo IoT, ¿no? de dispositivos que necesitan tener un procesamiento de datos muy rápido y que muchas veces el tiempo de procesamiento en los data centers
no condice con los requerimientos o con la necesidad de baja latencia que necesitan los clientes, con lo cual un punto clave es acercar toda esta carga a la nube, acercarla geográficamente a los clientes, a los desarrolladores. Creo que adquiere mucha relevancia el Edge Compute acá, que se viene hablando bastante. Y también la reutilización de tecnologías que por ahí ya conocíamos, por ejemplo el peer-to-peer, tenemos un producto que lo que hace es, si en tu casa hay 4 dispositivos conectados, 3 o 2 viendo un mismo contenido, potencia, ¿sí?, la descarga desde cada uno de esos contenidos para mejorar la experiencia del streaming online. Esto se vuelve una muy buena herramienta, sobre todo para el live streaming, para eventos como deportivos, grandes eventos con mucho pico de tráfico. Bueno, creo que con eso doy un pantallazo al menos. Digo, son muchas las plataformas, muchos los segmentos en los que estamos trabajando, pero un poco lo que decía Juan, no comoditizar, que esto sea solamente entregar megabits por segundo, sino agregarle valor a esa entrega de contenido. Estamos muy próximos al cierre. Me gustaría cerrar con una pregunta que me parece que va a terminar de encuadrar la discusión. Y, a ver, en unos días, los que vienen siguiendo las noticias del sector, se lanza un nuevo servicio de streaming global en América Latina, Disney Plus, que no va a ser otra cosa que aumentar esta demanda sobre las redes de ustedes, porque uno podrá argumentar, ok, alguno se dará de baja de otro servicio, pero en definitiva va a ser un agregador nuevo que va a aumentar mucho el volumen. Digamos, se suman nuevos servicios que se saben que ya probaron exitosos en otros lugares, no tendría por qué no hacerlo aquí. Se suman cada vez más calidad en el video. Hoy en día, una persona se compra un televisor 4K, quiere instalar la app de Netflix y automáticamente lo lleva a comprar el servicio 4K de Netflix. Así que, digamos, se da una conjunción de factores que, además de la pandemia, a ustedes como operadores de redes les trae un estrés adicional. Me gustaría cerrar con un análisis de ustedes de cómo entonces hay que prepararse ante esto que, digamos, es indiscutible que está sucediendo, va a suceder la semana próxima y va a seguir sucediendo, pandemia o no. Alejandro, ¿qué te parece? Bueno, en lo que respecta a tráfico 4K y lo que es HDR, nosotros hoy en día, digamos, no vemos un crecimiento tan marcado. Sí, digamos, con estos nuevos hábitos que mencionaba anteriormente de crecimiento del upstream, y nosotros como operadores tenemos que seguir creciendo en las redes para poder dar la capacidad que requieren todos nuestros usuarios, que hoy están mucho más masificados, si querés, el tema de las videollamadas, mucho uso del upstream y demás cuestiones. Hoy no hay un problema con el downstream, con lo cual, por lo menos hoy no vemos un uso intensivo ni de estas nuevas contenidos, digo, no parecieran presentar un problema. Obviamente que nosotros lo seguimos monitoreando día a día para ante cualquier cambio poder crecer nuestras redes en virtud de que todos nuestros clientes tengan la capacidad que requieren, ¿no? Con lo cual, digo, hoy no presenta un problema. Sí, tenemos que seguir estos nuevos cambios de hábito porque el uso de Internet en general está cambiando. Yo por lo menos desde mi lado creo que ya llegó a estos cambios, ya se estabilizaron, pero uno nunca sabe. Entonces tenemos que seguir monitoreándolos por una cuestión de que esos cambios, ver cómo se van manifestando en la red y poder crecer la capacidad que requiera el cliente en consecuencia. Estamos ya sobre la hora, les pido, a ver, 30 segundos, le voy a dar 30 segundos a Juan y luego el 30 segundos de cierre a Pablo, así no nos pasamos más de... Bueno, trataremos de resumir en 30 segundos. Yo creo que estamos en una transición de la televisión tradicional basada en consumo lineal y distribuido por canales a una distribución que sea 100% on demand y OTT.
yo no me aferro al modelo lineal como TT. Si yo ya me voy como TT, quiero yo elegir cuándo empieza el programa que voy a ver. Lo que mencionaste vos recién de Disney Plus es otra batalla. Es la batalla de las grandes OTT o de las grandes compañías de streaming. Creo que el futuro va a ser cuántas y cuáles son las que sobreviven y se quedan. No creo que tenga un impacto sensible en nuestro tráfico el hecho de que venga Disney Plus. Va a cambiar porque la cantidad de ojos que tiene la gente en el hogar es la misma. Lo que va a pasar es, en vez de ver Netflix, van a ver Disney Plus. Se van a suscribir a una y se van a borrar de a otra. Es lo que está pasando en Estados Unidos, que la gente no va a contratar más de 2 o 3 OTTs y va a dar de baja una cuando decide tomar a otra. El fuerte de Disney, y por lo que se comenta que muchos priorizan Disney Plus versus Netflix, es por la disponibilidad de contenido familiar. Es poder darle a los chicos una OTT familiar y estar tranquilo de que no van a encontrar en ningún programa extraño. Interesante también. Pablo, también te pido 30 segundos y estamos cerrando el panel. Sí, yo creo que estamos en un momento un poco de transición donde los grandes jugadores están poniendo a disposición su mejor oferta de contenidos. Hay que ver cómo decanta. Yo creo que vamos a ir viendo un ramp-up, pero un ramp-up más orgánico de crecimiento de video. Y puntualmente Internet es un gran entramado que necesita de todas las capas, CDN, redes de acceso y demás, para poder seguir brindando estos servicios. Creo que es fundamental que cada una de esas partes mantenga la salud de sus redes, mantenga la inversión y el crecimiento sostenido, y que de esa forma se va a poder seguir dando una respuesta a estos hábitos de consumo, al crecimiento, ya sea de video o de otro tipo de actividades online, pero creo que es fundamental que cada actor del ecosistema de telecomunicaciones mantenga la robustez de su infraestructura y de sus redes. Bueno, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias a nuestros asistentes, no solo del panel de hoy, sino de toda la sesión. Estamos dando fin a este primer día del Next TV Series South America 2020. Los esperamos a todos mañana a partir de las 9 de la mañana, hora Argentina, hora Sudamérica, como bien dijo hoy Ariel al principio de la sesión. Tenemos otro día intensivo con muchos otros paneles interesantes, así que de nuevo, gracias a todos por participar y nos estamos viendo mañana. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación.